Nuestro primer speaker es el doctor Pablo Álvarez, director del consorcio Centro Tecnológico del Agua Quitayanco, ejecutado por la Universidad de La Serena, quien abordará la oferta y demanda hídrica. Pablo es ingeniero agrónomo, doctor especialista en gestión de recursos hídricos, catedrático en la Universidad de La Serena. Muy bienvenido, Pablo. Muchas gracias, Eduardo. Voy a compartir pantalla para iniciar la presentación. Me imagino que se ve y se escucha, ¿cierto? Se ve perfecto y se escucha también perfecto. Ok, muchísimas gracias. Bueno, vamos a partir como corresponde saludando a las autoridades, Seremi de Agricultura, al subdirector de Corfo Regional, al director de la Agencia de Sustentabilidad y al representante del Programa Territorial Integrado de Uva de Mesa. Muchísimas gracias por la invitación y por la oportunidad de presentar algunas tecnologías o eventuales alternativas para el mejoramiento de la eficiencia del uso del agua, teniendo presente siempre la sustentabilidad. Es el desafío que nos hemos propuesto en esta presentación y espero poder mostrar en los 20 minutos lo que se refiere a oferta y demanda hídrica y las herramientas que nos permiten tener un cierto control sobre aquellas para tomar decisiones. La presentación se plantea en tres grandes escenarios. El primero tiene que ver con cómo afrontar el desafío de la eficiencia hídrica en zonas áridas, después un poco del contexto hidroclimático para estas zonas y las herramientas que existen para la eficiencia hídrica en zonas áridas y que por lo menos nosotros hemos ido desarrollando, hemos podido utilizar. Entre las primeras consultas que nosotros nos planteamos en el cómo afrontar el desafío de la eficiencia, hemos desarrollado en la región de Coquimbo fundamentalmente algunas alternativas que nos permiten responder a estas cuatro preguntas que se proponen al inicio. Una es de qué manera reducir la incertidumbre hídrica, pensando en el fondo en cómo gestionar el agua en la temporada, y esto significa en el fondo anticiparse, planificar en el corto, en el mediano y en el largo plazo para poder resolver y enfrentar los problemas. Dos, es cómo la infraestructura de monitoreo contribuye a la toma de decisiones a través de los datos necesarios. Tres, es cómo el uso de suelo agrícola responde a la variabilidad hidrológica de las cuencas y cómo se puede monitorear, y cómo podría integrarse la información de la cuenca para mejorar la gestión y aportar a la eficiencia en una zona árida. En relación al tema de la incertidumbre, este es un gráfico que mostramos con cierta frecuencia, pero que me parece bien interesante. En el fondo, lo que aparece acá es la distribución mensual en términos de porcentaje, y hemos querido en esta línea punteada mostrar cómo se distribuyen las precipitaciones en general en las zonas áridas y semiáridas, concentrándose fundamentalmente en el invierno, ¿cierto? Con una variabilidad enorme en términos de los meses y el ancho de esta joroba que se forma acá. En los años secos llueve menos meses y la curva es bastante más chata, y en los años húmedos es bastante más amplia y puede llover hasta 4 o 5 meses en total. Nuestro promedio de meses de precipitación se ha ido reduciendo de sobre 4 meses en el periodo a inicios de los 1900, y hemos llegado hoy día en la zona norte de la región de Coquimbo y sur de la región de Atacama a menos de 2,7 meses de promedio de precipitaciones. Eso significa que el balance de las precipitaciones versus la evaporación o la evapotranspiración se ha extendido. Es decir, hoy día no solamente hay que regar más porque llueve menos, sino que también hay que regar más meses porque hay muchos más meses de déficit. Eso es un factor común a lo que nos está pasando con toda seguridad desde la región de Valparaíso hasta la región de Atacama, sin ninguna duda. Ahora, la variabilidad, por supuesto, que en el fondo genera incertidumbre, porque en el fondo no sabemos cuánta agua va a precipitar. Y si a esa incertidumbre se agrega
el efecto que esta precipitación va a tener en las escorrentías o en las recargas de los acuíferos, se genera un espacio de incertidumbre hidrológica. Entonces, es muy importante, por eso le hemos puesto acá 2 periodos de asignación solamente como muestra. Uno es el periodo de asignación en mayo, otro es el periodo de asignación posterior al ciclo de las precipitaciones, para reducir la incertidumbre. Lo que uno hace simplemente es tratar de posicionarse en el momento en el que se reduce al máximo la incertidumbre o en el momento en el cual tiene herramientas para poder manejar la incertidumbre. Esta incertidumbre hidrológica la podemos trabajar a través de los modelos y la incertidumbre meteorológica a través de escenarios de precipitación en particular en las zonas áridas, que es lo que hemos ido haciendo en la región de Coquimbo y es nuestro principal ejemplo. Las estaciones meteorológicas, las estaciones hidrológicas, las estaciones de monitoreo de aguas subterráneas son sumamente importantes y nos hemos dado cuenta, por supuesto, que en el caso de Chile no solamente aporta una institución, sino que muchas de ellas, en el caso de la región de Coquimbo, hay una robustez de las estaciones que es bien importante de mencionar. Estaciones meteorológicas, estaciones de la Dirección General de Aguas para medir caudales, pero también precipitaciones, y la red de estaciones del SEASA, que se llama SEASA-MET. Además, hay estaciones fluviométricas distribuidas en varios puntos de la región, particularmente en zonas de caudales en régimen natural, que es muy, muy importante, y otras distribuidas en las zonas de régimen intervenido, que son bastante menos en el fondo. Nuestra debilidad, por supuesto, es la precipitación de cordillera, como ocurre en la mayoría del país, y la precipitación en las zonas intervalle, ¿ah? Que cuando se va avanzando en la modelización de las variables hidrometeorológicas, son cada vez más importantes, ¿ah? Entonces, al principio nosotros habíamos robustecido simplemente las áreas de riego, pero la verdad de las cosas es que lo que pase en las zonas intervalle también afecta a estas zonas y nos hemos ido dando cuenta de la necesidad de ampliar en el fondo la red hacia estos sectores. ¿Qué ocurre en la región de Atacama? Por lo menos lo que nosotros sabemos, y aquí vamos a mostrar un aporte que vamos a hacer en conjunto con la Universidad de Chile y el SEASA. Hay estaciones agrometeorológicas que tienen datos históricos en la base de datos de agrometeorología de línea, que es un tremendo aporte. Hay estaciones meteorológicas de agroclima, ¿cierto?, que tienen datos disponibles en los últimos 30 días. Y está la red SEASA-MET. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Y es lo que hemos comprometido en coordinación con el PTI y con el aporte de la Universidad de Chile, el Centro Tecnológico Quitayanco, es poner en operación estas estaciones que están en rojo acá, ¿ah? en el Valle del Huasco, que son 5 estaciones, podríamos poner 6, pero tenemos un problema de cobertura en una de ellas, pero las vamos a poner en marcha y en línea esperamos nosotros este año, mediando pandemia, ¿ah? Por lo menos ya tenemos todos los recursos y hemos apartado también una parte de presupuesto para poder hacerlo, así que va a ser súper bueno porque vamos a empezar a tener datos online. Esperamos nosotros a partir de la próxima temporada de estas estaciones que van a permitir gestionar, por lo menos en la parte alta del valle, del Huasco, las variables como evapotranspiración potencial, etcétera. Son estaciones bien robustas, así que van a servir a la planificación hídrica de la parte alta del valle. ¿Qué otras cosas hacemos? Bueno, el monitoreo permanente de la nieve. A la izquierda, una imagen, todas hoy día disponibles de manera gratuita, que pueden ser MODIS o de otros satélites. Después, en las capacidades para el procesamiento de esas imágenes, ojalá lo más cercano a tiempo real posible, y posteriormente el análisis de dichas imágenes. Abajo, ustedes ven los resultados del análisis que hicimos para la última presentación que se desarrolló en la región de Coquimbo, en la cual aparece la superficie total cubierta de nieve y su evolución en cada una de las 3 cuencas, ¿ah? Elqui, Limarí, Choapa. Acá en el gráfico de la derecha podemos hacer exactamente lo mismo con simplemente los pisos altitudinales para cada una de las cuencas. En este caso estamos mostrando Elqui, y la cantidad de nieve en términos de superficie o de cobertura que hay para cada piso altitudinal. Entonces, posteriormente vamos sabiendo cuánto va quedando en la cuenta de ahorro, más la interpretación de estas pendientes
de la caída de la cobertura de nieve, que tiene también información contenida detrás, ¿ah? Y de esa manera también podemos proyectar el momento del pic de crecida o simplemente la ausencia de un pic en primavera o verano. También hemos desarrollado la modelización aprovechándonos un poco de la circunstancia particular de las zonas áridas y semiáridas de Chile, en el cual las precipitaciones se separan muy claramente de la expresión del caudal superficial. Dada esta condición, podemos generar modelos en la parte alta de las cuencas particularmente y con relativamente pocos datos generar una proyección de las precipitaciones, perdón, del caudal en la cuenca que es bastante robusta, ¿eh? Lo podemos hacer hoy día bien a escala mensual, ya tenemos modelos también que funcionan a escala diaria, y que nos permiten en el fondo calibrar bien entre el caudal observado y el caudal modelado. De esta manera nos podemos anticipar al panorama hídrico de la propia temporada, diseñando escenarios, podemos disminuir la incertidumbre, podemos gestionar de mejor manera el recurso hídrico y aportar con herramientas para las organizaciones de usuarios de agua. Importante que no perder de vista la línea roja que tenemos acá. En general poco se habla de esto, pero es bueno irlo poniendo como un tema, que corresponde a la expresión del caudal basal. El caudal basal es un caudal que está contenido dentro del caudal total y que corresponde a una cantidad de agua que escurre en un punto de control, particularmente ojalá en zonas altas donde no haya intervención humana, o sea, en régimen natural, y que expresa el borde inferior de la capacidad de almacenamiento en la cuenca. Entonces, cuando hay tendencias negativas, por ejemplo, en el caudal basal, como lo ven acá en el río El Tránsito, arriba, es preocupante porque significa que la cuenta de ahorro de la globalidad del sistema se va reduciendo y que por lo tanto la respuesta de corto plazo, que es esto que se ve, este pic que aparece acá, que es de verdad el aporte de corto plazo en la temporada, puede en el fondo verse disminuido producto de los muy bajos niveles de los caudales basales, ¿eh? La recuperación de los caudales basales es un muy buen síntoma también porque significa que una buena parte del material poroso que está contenido en la parte alta de la cordillera, me estoy refiriendo fundamentalmente a acuíferos y a en roca fracturada, que están en la parte alta de la cordillera, que son muy poco estudiados, garantizan de alguna manera el abastecimiento seguro del agua hacia las partes bajas. Entonces, no es solamente fijarse en los caudales, sino que también en la información contenida al interior de esos caudales, particularmente en los caudales basales. También podemos visualizar otras formas de analizar aquello. Recién hacíamos en el fondo la calibración de un modelo hidrológico en el que incorporamos datos de precipitación, temperatura, radiación, etcétera, viento, y podemos proyectar el caudal que se genera en esa cuenca. Cuando aprovechamos ese modelo y generamos escenarios de precipitación para la temporada, podemos generar una pluma, ¿ah?, que le pone bordes en el fondo a las condiciones hidrológicas de la cuenca para la temporada. Lo que aparece proyectado acá es un periodo de alrededor de 9 a 10 meses posteriores al momento del análisis y de la modelación. Entonces, por lo menos las personas saben, ¿ah?, y las organizaciones saben cuál sería la situación si hubiese un escenario optimista y cuál sería la situación si hubiese un escenario base, es decir, si no lloviera nada más. Por lo tanto, se puede trabajar en este margen, proyectando. Del mismo modo, cuando conectamos esto que se hace acá a modelos de gestión, en el que ya incluimos la oferta hídrica, los consumos, las demandas, la distribución y la operación, entonces podemos exigirle al modelo escenarios de gestión, ¿ah?, de tal manera que en el fondo podamos poner artefactos dentro del modelo, como embalses, como plantas desaladoras, como plantas de tratamiento de aguas, etcétera, dentro del modelo para saber cuáles son los efectos de esas tecnologías para la eficiencia. Un elemento importante es que, dado que tenemos ya modelos que funcionan con las variables meteorológicas, podemos también entonces trabajar con escenarios de cambio climático.
Aquí ven ustedes el ejemplo que hicimos en el caso del Elqui, que proyectamos hasta el 2050 con datos de un escenario de cambio global, y nos permite ver varias cosas. Cuando transformamos esos escenarios de precipitación a escorrentía y a nieve, etcétera, en el fondo, eso se transforma en agua disponible. Y con esa agua disponible metida dentro de un modelo de gestión, podemos tomar decisiones más bien de largo plazo en escenarios que no solamente están mirando el pasado, sino que en el fondo también están proyectándose hacia los escenarios más complejos del futuro. Por ejemplo, aquí visualizamos un periodo de 10 años que no quiere decir que vaya a ocurrir ahí. Este es uno de los escenarios, pero nos plantea un desafío de 10 años de sequía continuo, en el caso de la cuenca del Elqui, para ver cómo resolverlo. Y por lo tanto, posteriormente, cuando tomamos estos datos y los ponemos dentro de las reglas de operación y de los manuales de operación de una organización, estresamos a esa organización y la forzamos a tomar decisiones que están en ese contexto y no solamente basados en los datos de historia, sino que en el fondo preparándose para esos escenarios de futuro que son mucho más complejos. También la modelización nos permite evaluar la infraestructura o eventual infraestructura hídrica que se podría construir en una cuenca. En el caso particular del Limarí, nos correspondió evaluar, y de la región de Coquimbo, nos correspondió evaluar infraestructura hídrica nueva en las 3 cuencas de la región, Elqui, Limarí y Choapa. En el caso particular del Limarí, por ejemplo, evaluamos estos 3 embalses, Vallehermoso, Murallas Viejas y La Tranca, puestos sobre el embalse Cogotí hacia la cordillera. Son embalses de cabecera. Y para visualizarlo, más allá de que en derecho se pueda hacer, los efectos que tiene la construcción de las 3 obras funcionando al mismo tiempo sobre el volumen embalsado en Cogotí es detrimental. Es decir, Cogotí deja de prestar su función si se construyen estas obras de cabecera. Ahora, ¿tienen el derecho de hacerlo? Obvio que lo tienen, porque tienen las acciones, tienen los derechos de aprovechamiento. Pero se genera en el fondo un vacío de volumen dentro del embalse Cogotí. ¿Cuál es el efecto? Bueno, que lo que ustedes ven acá es la cobertura de la demanda en un 100% y sube de un 77 o 78% a un 90 y tantos por ciento en la zona de mejoramiento de estos embalses. O sea, la situación mejora, por supuesto, en esta área regulada ahora por estos embalses de cabecera. Y por lo tanto, claro que se justifica desde ese punto de vista. Pero miren lo que le pasa a la zona que está debajo de los embalses. Disminuyen su seguridad de riego. ¿A niveles aceptables? Sí, 80 y tantos por ciento. Por lo tanto, en el fondo, podría ser eventualmente una decisión a lo menos a meditar o a evaluar o seguir evaluando. Desde mi punto de vista, podría ser que este tipo de herramientas sirvieran para la evaluación de eventualmente infraestructura sin haciéndolo digitalmente, y por lo tanto en el fondo uno puede definir si tiene o no sentido a nivel de una preevaluación la construcción de obras en cabecera, sobre todo en escenarios de cambio climático. En la región de Atacama, ustedes tienen también una fortaleza, y es que cuentan hoy día, gracias a un aporte que hizo la DGA a través de Hídrica como consultora, de este modelo acoplado WIP Modflow para la cuenca de Copiapó, en el cual uno de los escenarios desarrollados fue el escenario de una planta desaladora. Pero también nos parece que este modelo tiene otros potenciales, que es, por ejemplo, la evaluación de los sistemas de distribución de agua y sus eficiencias. Extenderlo eventualmente hacia escenarios de cambio global para evaluar también los balances oferta-demanda en periodos hasta el 2050 o más, y escenarios de eficiencia de conducción y aplicación, es decir, considerando que se cumple la meta que recién proponían de un 90% de eficiencia, cuáles son los efectos a nivel de cuenca. Aquí vemos el análisis que hicimos de esta misma manera con el caso del Elqui. Si ustedes miran, en la línea azul se ve la condición de un acuífero sin, en un escenario actual de eficiencia de conducción. Si esa eficiencia de conducción se mejora y se transforma en full eficiencia, o sea, en el fondo se reducen las pérdidas de manera sustantiva,
Esto tiene efectos positivos por un lado para los regantes, pero tiene un efecto negativo desde el punto de vista del acuífero y se reduce sustancialmente la recarga. Pablo, Si te se quedan hace, 2 minutos, por si acaso. gracias. Si se hace lo mismo con los escenarios de máxima eficiencia, en el cual se mejora la eficiencia de conducción y aplicación, también se produce una caída muy importante en el almacenamiento. Sin embargo, la eficiencia de aplicación provoca, si ustedes miran la línea azul, esto representa el porcentaje de cobertura de la demanda. Cuando hay una eficiencia de aplicación más alta, es decir, se sube el porcentaje de cumplimiento de la eficiencia de aplicación a un 88%, en el fondo lo que termina ocurriendo es que la cobertura de la demanda aumenta, ¿ah? Que es muy bueno desde el punto de vista de los predios, pero hacerse cargo de la reducción de la recarga de los acuíferos. El uso del suelo y la determinación de la superficie potencial también nos parece muy relevante porque hay muchos mitos al respecto. Las cuencas creen o se piensa que la agricultura cultiva mucho más de lo que hace y en realidad la sorpresa para nosotros ha sido, por lo menos en la región de Coquimbo, que es bastante menos, y que habría que evaluar también dentro de estos espacios los efectos de la sequía. Hay que delinear todos los polígonos, eso lo hemos hecho. Eso nos ha permitido, en el fondo, ver cómo evoluciona el uso de suelo dentro de una superficie para poder programar el riego y establecer balances. Con eso hemos hecho la caracterización de la evolución del uso de suelo. Este es un caso en la Hacienda Ventanas, por ejemplo, en la cual posteriormente podemos asociar al uso de agua y al coeficiente de cultivo estos dos cambios de variedad. Hay una que es 2017, otra que es 2018, y es posible perfectamente verlo a través del satélite, a pesar de que son simplemente momentos distintos de replante. Acá ven el diagrama aluvial que muestra cómo mutó esa superficie. O sea, lo que era cultivo de persistentes, por ejemplo, perdió una parte y se pasó a qué sé yo, pradera. Lo que estaba acá con cultivos caducos se reduce y pasa un periodo de sin cultivo entre 2018 y 2019. Es decir, podemos hacer seguimiento de qué mutó y hacia qué. ¿Cuáles son los cambios? Lo mismo se puede hacer a nivel de cuenca. Aquí lo hicimos a nivel de Elqui, aguas arriba y aguas abajo del embalse Puclaro. Aquí en Elqui, aguas abajo, claramente dominan los caducos, y en el Elqui, aguas arriba dominan los caducos y aguas abajo dominan los persistentes y los cultivos de ciclo corto. El uso de la producción de agua, que también podemos proyectarla, junto a la demanda asociada al uso de suelos, que es lo que está aquí abajo, y los escenarios de disponibilidad hídrica, nos permiten establecer los balances hídricos que nosotros mostramos a los agricultores y a las organizaciones de usuarios. La curva roja es la curva de demanda, y las curvas que están acá son los escenarios de oferta, todos reducidos a porcentaje de abastecimiento de los derechos. Y esto permite, en el fondo, establecer estrategias de manejo del agua. Tenemos visualizadores para hacer seguimiento del uso de suelos y el balance con el total de las acciones en el territorio, por ejemplo, de Choapa. Y acá lo pueden ver para el caso particular de la demanda en raíz de un determinado canal, en este caso el canal Batuco, por ejemplo, y sus usos de suelos en el tiempo y el número de acciones y el porcentaje de seguridad, de pérdidas que tienen en el canal. De tal manera que ya podemos establecer balances no solamente a nivel predial, sino que a nivel de áreas de riego en los canales. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. Excelente tu presentación y muy, muy interesante. Tenemos una pregunta que nos hicieron. Ahora vamos a abrir un pequeño espacio para preguntas. Tenemos una pregunta que queremos hacer. La hacen la siguiente. En el análisis de capas de nieve, ¿cómo calculan la profundidad de nieve que hay en determinado punto? Nosotros lo que hacemos y lo que hemos notado también con muy buena correlación, un trabajo que está haciendo fuerte el SEASA, nosotros no determinamos la densidad de la nieve, no trabajamos con la densidad de la nieve, pero la cobertura de nieve da mucha información igual, porque lo relevante es la tasa
a la que va desapareciendo esa superficie. La reducción de superficie por piso altitudinal y la tasa de cambio tiene información contenida al interior que habla de la densidad. ¿Ah? Y está indirectamente ahí. Es decir, por ejemplo, en la última nevazón que hubo, que fue, qué sé yo, el 21 de mayo, algo por el estilo, en muy poco rato, en 3 días, la superficie nevada se redujo a 1/3 de lo que había. O sea, en 3 días evolucionó a la tercera parte, lo que significa que lo que llovió y cayó como nieve fue solamente garrotillo y una parte muy importante se sublimó. Es decir, no alcanzó ni siquiera a participar del balance hídrico, ¿no? Se fue a la atmósfera. Entonces, también ahí hay un aporte súper importante que ocurre en la parte de la cordillera. ¿Ah? El medir los puntos de monitoreo y lo caro que es medir en cordillera es relevante. Uno de nuestros asociados al consorcio es el CEASA y está desarrollando nodos, le llaman nodos de medición, ¿ah? Que son pequeñas estaciones de monitoreo que son mínimas de tamaño, y han desarrollado la tecnología localmente para poder ponerlas en distintos lugares. Se están evaluando en la región de Coquimbo y me parece que puede ser una súper buena iniciativa para multiplicar los puntos de monitoreo de densidad y de altura de nieve. Muchas gracias por la pregunta. Tenemos otra pregunta, pero antes de hacer la pregunta quiero comentarle a todos los invitados que todas estas presentaciones van a estar disponibles en el sitio web de la agencia y también en nuestro canal de YouTube de la agencia. Me llegó otra pregunta, es así, ¿se puede predecir la calidad del agua en base a la escasez hídrica? Son exigencias súper interesantes para el modelo WIP. El modelo WIP tiene asociado lo que ustedes tienen hoy día, por ejemplo, a nivel de Copiapó, que hizo hídrica, es una primera etapa evolutiva. Está acoplado un modelo de gestión y de aguas superficiales a un modelo ModFlow de aguas subterráneas. Y al modelo WIP, además, se le puede acoplar un modelo de calidad de agua, asociado fundamentalmente a conductividad eléctrica por salinidad, pH y algunos iones específicos fundamentalmente asociados a nitratos. Me parece fundamental. Entonces, esto va evolucionando. Yo creo que hay que aprovechar el vuelo, digamos, y ahora tratar de promover, ojalá, que se le acople al modelo WIP ahora un modelo de calidad de agua que permite en el fondo asociar, por supuesto, si hay data suficiente, predecir en el fondo la concentración de sales en virtud de la cantidad de soluto, de solvente que haya, que es la cantidad de agua. Me parece una muy buena opción. Pero hay que meterse a modelar en calidad de agua y hay que hacerlo. El modelo lo puede hacer. Hay herramientas. Perfecto. Tenemos una última pregunta, Pablo. ¿Cómo calculan o estiman en la región de Atacama las aguas que se sabe se filtran o se pierden subterráneamente? Las aguas, el modelo, por lo menos la experiencia que nosotros tenemos, es que el modelo calibra cuando no tenemos un dato. A ver, para ser claro, uno tiene input, que son los datos que ingresa al modelo. El modelo genera operaciones a través de algoritmos que uno mismo puede generar o algoritmos que ya están contenidos dentro de él, y él genera un resultado. Cuando nosotros no tenemos un dato, le generamos una variable alternativa de calibración. ¿Ah? Y, por ejemplo, si no tenemos la recarga al acuífero, entonces en el fondo generamos un coeficiente de calibración. Cuando la tenemos o la podemos estimar por diferencias de balance, la incorporamos como un dato. Nos ha dado buenos resultados el asociar las ineficiencias de los canales, de las redes de distribución, a la recarga del acuífero. Eso nos ha dado buenos resultados, particularmente por lo montañosas que son nuestras condiciones, por las pendientes, y porque en el fondo hay una relación entre esa entrega permanente por infiltración en los canales, que al final es un área de recarga, y el comportamiento de los acuíferos. También hay ya estudios que permiten establecer ciertas zonas que se asocian al modelo de agua subterránea, particularmente al ModFlow, en que conversa ModFlow con WIP
a nivel superficial. Y por lo tanto se establece la relación entre el agua que aporta el WIP como agua superficial y el agua que ModFlow mete dentro del acuífero. Esa calibración conjunta WIP-ModFlow es súper potente y es muy importante, por lo tanto, el tipo de modelo que ya tienen acoplado ustedes en la cuenca del Copiapó. Hay que seguir en esa línea. Ese es como el mensaje. Me parece bien. Gracias. Muchísimas gracias, Pablo. Excelente la charla, increíble la cantidad de cosas que uno puede aprender en un seminario como este. Especialmente, muchas gracias, Pablo, por todo lo que nos ha entregado en esta charla. Bueno,